Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este nuevo estudio bíblico sobre un tema que es crucial y vital, que las personas, los seres humanos, tengamos conciencia de esta realidad. Es una realidad espiritual, pero que es una realidad que estamos viviendo y sufriendo mucho los seres humanos desde que Dios nos creó y que nos apartamos de Él por causa del pecado, lamentablemente, pero que gracias a su gran amor y misericordia se ha revelado a través del pueblo de Israel con su palabra, y especial y específicamente Él descendió como hombre y vino y se hizo hombre para morir en una cruz por nosotros, y entonces Él nos dejó a su Espíritu Santo para aquellos que queramos recibirlo a Él por Señor y Salvador y caminar con Él, para que Él nos mostrara las realidades espirituales que no son entendibles en el ser humano por su naturaleza humana, porque esas cosas son del Espíritu y provienen de Dios, y solo el Espíritu de Dios nos lo puede revelar para tener esta, primero para nos puede convencer y nos puede enseñar en nuestro espíritu esas realidades. Entonces comprendemos tantas cosas que suceden en nuestras familias, en nosotros mismos, en nuestras sociedades, en los tiempos, lo que la humanidad ha padecido por causa del pecado. Entonces, este tema nos enfocaremos al gran problema que padecemos los seres humanos por causa del pecado, que nos enferma el alma y que nos enferma el cuerpo físico también. Entonces, muchísimas enfermedades, aclaro, no todas las enfermedades, pero muchísimas enfermedades son por causa de nuestros pecados. Enfermedades físicas, como las enfermedades psicológicas, obviamente las enfermedades del alma, nuestras emociones están en conflicto. Padecemos depresiones, tristezas severas, padecemos de muchos problemas emocionales, sentimentales, por causa del pecado. Y los seres humanos vemos especialistas en lo natural, vemos grandes especialistas y nos dan tratamientos para quitarnos los síntomas superficiales o los síntomas que nos pueden estar ahí molestando, pero no pueden erradicar la raíz del problema, porque la raíz del problema es espiritual y solo Dios puede ayudarnos en esa, de hecho en todo, pero en esa área específicamente y únicamente solo Dios, Jesucristo, nos puede ayudar. Entonces, es importante que veamos este tipo de temas. Eh, yo quiero leerte algunos textos para partir, cómo las consecuencias del pecado sí causan terribles enfermedades físicas. Y si tú denotas el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te das cuenta que Él estuvo haciendo todos los días, en los 3 años que Él estuvo en su ministerio, sanidades, milagros y maravillas. Pero de las sanidades maravillosas que Él hacía todos los días era liberar a la gente de demonios. Y la Biblia nos dice que muchas de las personas que eran liberadas eran espíritus de enfermedad. Escuchemos bien, espíritus de enfermedad. Es decir, las gentes quedaban contaminadas en sus espíritus, en sus almas, por demonios que les provocaban enfermedades físicas, enfermedades emocionales, psicológicas. Y de todo eso hay muchos casos en la Biblia, de todas esas sanidades que ahorita te pondré unos versos que nuestro Señor Jesucristo hizo. De hecho, antes de arrancar con el estudio, quiero que veas esta fotografía que estoy poniendo en pantalla, donde nada más saqué muy poquitos textos de los muchos pasajes que vienen en estos 4 evangelios que te mencionaba, donde dan la luz y nos dan la verdad de cómo Jesucristo estuvo nuestro Señor sanando a mucha gente endemoniada, y que esos demonios eran espíritus de enfermedad, y esos espíritus de enfermedad les daban enfermedades de todo tipo. Te estoy poniendo aquí, te voy a leer algunos así rápido. En Juan 5:8 está cuando Dios sana a un paralítico, tenía 38 años paralítico, todo el cuerpo paralítico, y entonces es cuando el ángel tocaba el agua de la pileta de Betesda. Pero ahí nos dice que Jesucristo tuvo misericordia de él en este pasaje, lo sanó, y luego en el versículo 14 que estás viendo en pantalla le dice nuestro Señor Jesús, porque se lo topa más adelante en el templo, al mismo que se levantó, tomó su lecho y caminó, y le dice, ya no vayas a pecar más, le dice a él, para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, tu parálisis fue por tu pecado, y cuando yo te perdoné y te sané, te estaba perdonando tus pecados y te estaba sanando el alma y te estaba sanando el cuerpo.
Entonces ya no vuelvas a pecar, si no te va a venir algo peor, una enfermedad peor, o sea, ahí fue claro. Pero también vemos en Lucas 13:11 que dice que había una mujer que tenía 18 años jorobada, es decir, tenía un problema de su columna vertebral físico, en los huesos, en las articulaciones de todas sus vértebras, en su columna, tenía un problema que le afectaba todo lo que vienen siendo sus intercostales, los músculos intercostales que van de toda la espalda y todos los músculos de la espalda. Tenía un problema fuerte físico que en la actualidad estuvieran viendo los ortopedistas de Houston o de Monterrey o de cualquier parte del mundo, los mejores para que le arreglaran ese problema, pero no podían ayudarle. Ahorita hacen cirugías y la gente medio queda más o menos, algunos, otros son curados, pero repito, hay quienes tienen accidentes automovilísticos, hay quienes caen de una caída, hay quienes tienen problemas en sus huesos por calcificación, hay infinidad de enfermedades que producen problemas en la columna. La cuestión es que hay muchas otras enfermedades que producen problemas como en la columna y en todo el cuerpo que vienen del espíritu. Y es por eso que si no conoces a Cristo y la verdad, mucha gente, por más que lo atienden en los hospitales, toda su vida padece de esas enfermedades. Nada más es dándoles, como quien dice, tratamiento paliativo, tratamiento para los síntomas, sin quitar el problema realmente, porque es espiritual. Entonces, esta mujer, la sana Cristo, que tenía 18 meses, dice aquí, una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad, o sea, no estoy hablando mentira, espíritu de enfermedad, tenía 18 años esta enferma por un espíritu, dice, y caminaba encorvada, siempre estaba encorvada, su columna mal, y de ninguna manera se podía enderezar, nadie la podía enderezar. Y esta hija de Abraham, entonces lo acusan que sanó una mujer en el reposo de los fariseos, y les contesta en el verso 16, nuestro Señor Jesucristo ahí les dice, esta hija de Abraham, o sea, esta hija del pueblo judío, esta hija de mi pueblo, Satanás la había atado con enfermedad hace 18 años. ¿Quién la ató con enfermedad? El diablo, y la tenía atada 18 años. No se debía desatar esa ligadura en el día de reposo. Las ligaduras espirituales, las ataduras espirituales se manifiestan de muchas maneras por caer bajo maldiciones de la familia, por caer bajo maldiciones de otras personas, por nosotros caer bajo maldiciones por nuestros pecados, y entonces los demonios toman derechos legales que vienen y nos mortifican en la vida, y entonces estamos yendo con médicos. Los demonios no se van a revelar, se van a esconder para que no los detectes y vayas con un pastor evangélico o que vayas con un siervo de Dios para que sean liberados. Es por eso que en el Vaticano, el padre Amor del Vaticano, que es el líder de los exorcistas del Vaticano, ellos nomás ven como endemoniados a uno de millones de millones de millones. Ellos no saben que en las enfermedades también hay demonios. No conocen esto porque no conocen al Espíritu de Dios, tienen religión, tienen dogmas de fe, tienen sus propios sacramentos que ellos inventaron en los siglos, se apartaron en el siglo IV de la verdad con Constantino. Lamentablemente tienen toda la historia desde el primer siglo, pero no tienen la verdad de Dios en sus vidas, y es por eso que ellos no detectan que los demonios también son enfermedades de todo tipo. Para que puedan discernir los espíritus, un siervo de Dios, que Dios nos dice toda la Biblia que podemos discernir espíritus para ayudarle a la gente a ser libre, y Dios los libera. Ahora bien, es por eso que ellos hablan de que nada más como la película del exorcista, o nada más los endemoniados echan espuma por la boca, se les voltean los ojos, hacen ruidos extraños, son muy violentos, se golpean, tipo como el endemoniado de Gadareno. Esa es una manifestación demoníaca de una, obviamente, contaminación espiritual de una alma por un demonio. Pero esa es una, que es la única que atacan ellos. Para eso son exorcistas, porque no conocen la verdad, lamentablemente, lo digo tristemente. Pero todos los millones que siguen esta doctrina creen que eso es la verdad. No, por eso ven en Hollywood, hace esas películas pensando que eso es un exorcismo. No, la liberación es muy diferente a un exorcismo y Dios la hace. Pero aquí nos queda claro que un espíritu, o sea, que una mujer encorvada, que no le hayan los traumatólogos ni los ortopedistas, que tiene sus huesos bien, sus nervios bien y todo bien, no le encuentran la solución, es espiritual. Así todas, infinidad de problemas que dicen, esta enfermedad es muy rara, es una en 1.000.000 de personas. Nunca sería un problema endocrino, un problema que no le encuentran solución, son espirituales, pero los médicos tienen límites porque ellos no son del espíritu.
Digo, los que son de Cristo saben que el problema tiene que atenderse a través de Dios, y así lo hacen los médicos y especialistas que son de Cristo. Se lo dejan a las manos de Dios y Dios les ayuda a este tipo de pacientes. Pero bueno, son experiencias y prácticas que nosotros comúnmente vemos dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahorita por eso tú tienes que entender esto y tienes que conocer de esto para que te acerques a Dios, que Él es nuestro sanador. Cuando Cristo viene y los fariseos le dicen, ¿por qué te juntas con prostitutas, publicanos y pecadores? Y le dice Cristo, porque soy el médico y yo vengo a sanar a la humanidad, porque todos están enfermos, unos por soberbia, aunque no tengan adulterio, ni fornicación, ni tengan drogadicción, ni sean maledicientes, aunque tengan la mejor cultura, conocimiento, sabiduría, gracia, dones, y tengan muchas habilidades, y sean multimillonarios, y sean de buenos costumbres y de moral más o menos correcta, lo mejorcito de la humanidad, están enfermos también, o son soberbios, o discriminan a otros, o son indiferentes a las necesidades de otros, o no saben guiar a sus hijos, no los saben cuidar a sus hijos, están pecando contra mí, porque la herencia de los hijos es mía. O sea, hay infinidad de pecados. Bueno, la cuestión aquí, y resumiendo, es que hay enfermedades espirituales en mucha humanidad, hoy en día, en muchas familias, y ellos no creen, que Satanás está interviniendo en eso. Por eso que debemos escuchar este estudio. En Lucas 9:38 dice que había un hombre en la multitud que dijo, Maestro, le dijo al Señor Jesucristo a este hombre, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que yo tengo, y sucede que un espíritu lo toma, un demonio, y de repente da voces, empieza a hablar voces, lo sacude con violencia, le da epilepsia, y le hace sacar espuma de la boca, tipo como epilepsia. Repito, no todos los ataques epilépticos son por espíritu, no todas las enfermedades que vamos a mencionar aquí son de demonio, no todo lo vamos a satanizar, que quede claro, hay problemas naturales, físicos, pero tenemos que tener cuidado porque muchas de nuestras enfermedades sí son espirituales, por eso tenemos que conocer a Dios en el espíritu, no podemos conocer a Dios en la religión nos van a decir que Dios es a través de sacramentos, que Dios es a través de Eucaristías, que Dios es a través del Santísimo, que Dios es a través de bautismos. No, sí tenemos que bautizarnos, pero después de haber nacido del Espíritu, o nacer del Espíritu en el mismo tiempo que nos bautizamos, pero damos fruto de la nueva vida, damos fruto para la gloria de Él. Nuestra vida y nuestro entendimiento ya se abre a la gloria de Dios, al entendimiento de las cosas espirituales. Empezamos a ver con el corazón de Dios, empezamos a entender el corazón de Dios, empezamos a aceptar la voluntad de Dios, a someternos a la voluntad de Dios, a caminar en la justicia de Dios con la ayuda de Jesucristo. Solos no podemos, solos no queremos y solos no entendemos esta realidad poderosa, espiritual, y como dice 1 Corintios capítulo 2, solo Dios nos puede dar esa revelación, entendimiento, para poder nosotros comprender, porque nos ha puesto la mente de Cristo en el momento que nacemos de nuevo del Espíritu Santo. Es bien importante entender que las religiones son puras mentiras de siglos, se mueven espíritus, nos tenemos confiados en esas doctrinas y nuestra familia se está muriendo de enfermedades, de pecado, de disfunción familiar, divorcios, de los jóvenes en alcoholismo, esto. Dicen creer en Dios, traen crucifijos, se persignan y tantas cosas como yo estuve, pero están muertos en los pecados y en los delitos, que se ríen que eso no es pecado, que eso no es malo. Te voy a poner un video ahorita de entrevista de personas que les hacen, algunos homosexuales y unos de otro tipo, donde ellos dicen que eso no es malo y que no es pecado y que Dios es amor y que Dios es perdón. Cada quien tiene su concepto, su manera de Dios, cada quien se justifica de sus pecados y cada quien dice que a lo mejor van a ir al cielo. Y nosotros predicamos porque no van a entrar al cielo los que no sean santos en Jesucristo. Los que no caminen con Él y den fruto de santidad no van a entrar al cielo, y esa tragedia por la eternidad de mucha raza humana, nosotros somos comisionados a hablarles, para que escapen del engaño de las religiones cristianas mentirosas de sacramentos, y para que tengan un encuentro con el Espíritu de Dios y su vida sea transformada a la gloria de Dios, y entiendan y disciernan los espíritus, para que sepan que las enfermedades provienen de espíritus también, y que la gente queda endemoniada con maledicencia en su boca, con mentira en su boca. O sea, no estoy diciendo que una mentira es un demonio, estoy diciendo que hay gente que cuando ya la atrapa un demonio, nunca va a poder dejar de mentir,
nunca va a poder dejar de maldecir, nunca va a poder dejar de pelear, nunca va a poder dejar de avariciar, nunca va a poder dejar de codiciar, nunca va a poder dejar la lujuria, nunca va a poder dejar la droga, cuando ya tomó posesión un demonio, que se pueden contaminar por estar pecando y pecando contra Dios. Tiene derecho legal el reino de las tinieblas para tomar esa gente y quedar atrapados, y van a centros de rehabilitación y vuelven a caer, y siguen yendo a centros y vuelven a caer, y se gastaron 5 años de centro de rehabilitación los papás y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a caer, porque necesita liberarlos Cristo. Pero la gente no quiere escuchar el mensaje, quieren ser sabios en su propia opinión, lo que los libros científicos dicen, lo que la ciencia puede ver. Lo de Dios no se puede ver, es por fe, pero los que ya nacimos de esa fe lo vemos. Y tú lo pudieras ver si naces del Espíritu, no en tu religión, porque ahí nunca has visto nada, ni vas a poder ver lo que te estoy explicando ahorita, que solo Dios te lo puede regalar. Dice Lucas 8:43, otro caso de una enfermedad por espíritus. Una mujer que padecía el flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y nadie le pudo curar su flujo de sangre. Esa enfermedad era espiritual y tocó el manto de Jesucristo y si Cristo la sanó, salió poder. Muchas enfermedades, no va a haber cura con los médicos, no va a haber ayuda con los hombres, no va a haber ayuda ni con los brujos, que mucha gente por temor a la muerte van, como dice la Biblia, que se hacen esclavos de Satanás por temor a la muerte muchas personas y van y visitan brujos con tal de que los sanen de cáncer y de otras cosas, cuando Dios puede sanarlos. Y entonces no hay esperanza para la humanidad si no se acercan a Cristo. Voy a poner un último caso para continuar con el estudio. Mateo 12:22 dice, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y Jesucristo lo sanó, de tal manera que el ciego y el mudo ya veía y hablaba. Es bien clara la Biblia. Encorvada, la sana Cristo ya no. Paralítico, lo sana, el no peques más para que no te venga algo peor. Y así cada caso. No podía ver, era ciego, y no podía oír, porque tenía demonio. Lo libera de Cristo y ya puede ver y ya puede oír. Repito, hay ciegos que tuvieron un accidente y perdieron el ojo. Hay ciegos que tronó la retina, que tienen un problema severo de retinopatías, tienen severo, de deficiencias ya físicas de los elementos naturales que componen el ojo y ya no van a ver. Por más con más oftalmólogos y cirujanos oftalmólogos que vean, del más especialista del mundo, hay casos que ya son imposibles de ayudar. Igual en los oídos. Pero Dios, estoy hablando de los casos que sí son espíritus. Te pongo nada más este caso más para que entendamos que cualquier enfermedad pudiera ser un espíritu por causa de nuestro pecado. Necesitamos conocer a Dios, no tener imágenes de Dios y ahí tener ahí altares y veladoras. Eso no es Dios. Dios no le gusta esas cosas en la casa. A Dios le gusta que tengamos a su espíritu en la casa, que nada tiene que ver con imágenes, nada, no le gusta. Quiere que tengamos una relación personal con Él en el espíritu. La única manera de tener una relación con Él en el espíritu, con su espíritu, Cristo de intermediario, y platicar con Papá Dios, humillarnos con Papá Dios, adorar, alabar a Papá Dios. Y esa relación personal crece, 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 y Él nos muestra la gloria de Jesucristo, y Jesucristo nos muestra la gloria del Padre, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender el misterio del Padre y el Hijo en nosotros y en toda la palabra, para crecer en el conocimiento de Él, para escapar de todos los engaños que existen en este mundo y en las falsas doctrinas y en las falsas enseñanzas cristianas. Veamos cómo estos que te estoy hablando, hay casos en la Biblia que especifiquen detalladamente cómo el pecado es la causal de las muchísimas enfermedades por todo el mundo. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne, decía David, a causa de tu ira, Jehová de los ejércitos. Ya no hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. El pecado, está diciendo David, que él tenía revelación de Jehová, porque tenía comunión con Dios, que sabía él bien que el pecado de él, el que cometió de adulterio con Betsabé, metiéndose en un adulterio con una mujer casada, teniendo él sus esposas como rey, pecó contra Dios con una mujer casada, y aparte mandó asesinar al esposo de ella para poder estar con ella, porque salió embarazada. Y entonces David dice, por el pecado que cometí contra ti, mira, pero la gente que está en adulterio a veces se enferma de tantas cosas que no le hallan, no le encuentran, depresiones, y no se dan cuenta que es un demonio, no se dan cuenta que es un espíritu de enfermedad. Dice, no tengo paz en mis huesos,
A causa, no se dan cuenta que esos que están en adulterio, todas las enfermedades que les están tratando los médicos, algunos médicos les han dicho, esta enfermedad que usted tiene es una en 1 millón de personas, es bien rara, que es un problema hormonal en la tiroides, que es un problema hormonal en la hipófisis, que es un problema de los huesos o de un ligamento bien escondido, o es un problema pulmonar bien raro, y es un problema de caminar, es un problema emocional, de psicológico, de depresión. Ese problema que usted tiene, le dicen los médicos a ellos, 1 en 10 millones, o 1 en todo México hay, o 1 en todo Estados Unidos, o 1 en el mundo, o 2, hay 5, 10 casos en el mundo. ¿Por qué? Son espirituales, son bien extraños, y no les se pueden ayudar más que tenga esto para el dolor, tenga esto para la inflamación, tenga esto para el momento ansiolíticos, para cuando tenga la ansiedad, tenga esto de la opresión, pero ellos no entienden lo espiritual, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. A veces lo reconocen, pero no lo entienden porque necesitan a Dios para entender el alma y el espíritu. No necesitamos los libros que venden en las librerías, conoce tu alma y conoce tu espíritu, conoce tus emociones. No necesitamos esa charlatanería o esa falsa filosofía, que por más bonito que te hablen y te convenzan y te gustan las historias y lo que te venden, no es la realidad que Dios solamente nos puede decir, que Él nos diseñó y Él sabe cómo nos puede, y el único que nos ama para limpiarnos, para sanarnos, para librarnos, para liberarnos. El salmista decía, todos mis huesos me duelen, mi carne, estaba tremendamente enfermo en su cuerpo físico por causa de su pecado. Dice, ya estoy a punto de caer, mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, yo voy a confesar mi maldad, decía David, y me voy a contristar por mi pecado. Él sabía que la solución era arrepentirse delante de Dios y darse cuenta que recibiría el perdón de Dios si Dios aceptaba su súplica, si Dios aceptaba su ruego, cuando Dios determinara por el pecado qué momento Él lo iba a volver a levantar, como fue con David. Entonces Dios le iba a contestar, y cuando le contestó, pues se fue la enfermedad, se fue el dolor, llegó la paz a su alma, llegó la alegría a su corazón de que volvió a tener una amistad de nuevo con Dios y una relación en el espíritu con Dios. Es por eso que no necesitamos sacerdotes para absoluciones de perdones de pecados. Yo no tengo que confesarme con ningún otro hombre, ni con un pastor, ni con un sacerdote, con nadie. El único que me voy a confesar es con Dios, porque el único que me puede ayudar es Dios. Y el único que va a ver si estoy arrepentido o no, y contristado como David estaba, y sincero de que ya no voy a volver a pecar en eso, es Dios. Y el único que tiene poder para ayudarme es Dios. Entonces todas esas mentiras de la religión que dicen los sacerdotes, dicen los grandes teólogos, que tú te puedes enterar que eres perdonado gracias al sacerdocio. Porque si no existiera ese sacramento de la absolución sacerdotal, ¿cómo sabes tú que te perdonó Dios? Pero como tú vas y haces lo que ellos te dicen en la religión, entonces te dicen, yo te absuelvo en el nombre de Jesús, o yo te absuelvo de tus pecados, 10 Aves Marías y 10 Padres Nuestros, como penitencia. ¿Es mentira? Y la gente sale de ahí y sigue sufriendo en su alma, porque van y le piden perdón por un aborto, y siguen llorando por el aborto, siguen dolidos, y les dicen ellos, es que tienes una secuela en el alma, tienes una cicatriz grandota por el pecado. Ya te perdonó Dios, porque el sacerdote ya dio la absolución, pero el dolor en tu alma lo vas a tener hasta que te vayas de la tierra, porque pecaste, mataste un bebé, mataste una vida. Así les dicen de otros, de adulterio y de otros pecados, les dicen lo mismo. Tu secuela va a estar ahí marcada, tu alma con las secuelas. Entonces hasta el purgatorio te van a limpiar y ya vas a entrar al cielo, ya vas a estar limpio. Mentiras del purgatorio, mentiras de la absolución, mentiras de eso. Yo conozco yo mismo pecados tan graves de adulterio, pecados tan graves de todo tipo, gente que abortó varias veces, sufriendo, llorando, a punto de suicidarse. Llegó Cristo, le limpió el alma, le quitó todas las opresiones demoníacas que la estaban aterrorizando por su pecado, y quedaron libres. Y ahora le cantan, le danzan, le cantan alabanza, todos los días leen la Biblia, se meten en oraciones de madrugada, de mañana, nomás hablan de Cristo, testifican de Cristo, y las tienen por fanáticas, por locas, que los hermanitos las convencieron, que se las llevaron los hermanitos separados, que eran católicas frías, pero que pecadoras, pero ahora son fanáticas. Se las convencieron los hermanos. Porque no quieren ver la gloria de Dios, como Dios sí sana un alma, no tiene ya cicatrices a niñas. Esas jovencitas ya no tienen cicatrices en su alma. ¿Van a recordar el hecho? Sí, lo van a recordar. Que al principio donde Dios está sanando, Él hace una restauración y hace una limpieza, sí, pero ellas ya no van a cargar la losa de la culpa.
Se van a dar cuenta que esa culpa se la llevó en la cruz Cristo y Cristo les va a dar la paz para que ahora glorifiquen a Dios, que le fueron perdonadas por un pecado tan grande. Eso se llama, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre para que le cantes alabanzas, para que vivas solamente para la gloria de Él, para que tu vida ahora sea testigo de Él y que no seas un religioso ahí que hables de Él o traigas una cruz pensando que tu religión y tus sacramentos son la verdad. Y que son la primera iglesia, y la que tiene historia, y la que tiene padres de la iglesia, y la que tiene tradición. ¿De qué nos sirven? Eso eran los fariseos, tenían la Biblia en la mano, ellos eran los primeros, tenían la tradición, tenían todo el abolengo, tenían todo el poder, estaban los papas ahí de los fariseos, el sumo sacerdote, y estaban muertos en pecados, y Cristo se los dijo cada rato, porque no es la verdad lo que aparenta ser la verdad, ni los que representan dizque la verdad en la tierra, sino la verdad es el que vive en la libertad, aun y que haya pecado cuando ya está en Cristo, porque ya está en Cristo, jamás vuelve a fornicar, jamás vuelve a abortar, ya está en Cristo, ya está caminando con el poder de la gracia de Dios, ya está feliz de haber encontrado a Dios. Ahora dice, Salmos 39, otro verso de la consecuencia del pecado que sí da enfermedades terribles, con castigos por el pecado tú corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Nos creemos mucho, somos muy soberbios, vanidosos, lo reconozcamos o no, queremos que nos den atención, queremos que nos den servicio, de una forma directa o indirecta demandamos se nos respete, se nos atienda en todos los lugares donde andamos. Eso es soberbia y vanidad. Y el día que no se nos da ese servicio, andamos molestos, andamos irritados, despreciamos a otros, maltratamos a otros con nuestra boca, porque somos vanidosos, porque somos soberbios, porque no hemos conocido a Dios, aunque creamos en Dios, aunque vayamos a una religión y aunque estemos leyendo la Biblia. Eso no es tener a Dios. Tener a Dios es dar fruto, si no estoy en un engaño. Otro caso, Salmo 41, oración pidiendo salud. Verso 3, Jehová sustentará en el lecho del dolor. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Pero yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado, porque en cuanto a mí, en mi integridad, tú ya me vas a sustentar y me has hecho estar delante de ti para siempre. Él reconocía, quiero sacarte este verso, porque este salmista reconocía que el pecado enferma, entristece, tanto afecta el alma como la carne, y que ya conociendo a Dios, dice, por eso yo clamo a ti, para que me ayudes, porque sé bien que si yo camino en integridad delante de ti, siempre voy a permanecer delante de ti ahí, caminando ya en santidad y en justicia conforme Cristo me está ayudando, y no me va a venir el mal. O sea, los que caminan en justicia, el mal no los visitará, dice la Biblia. Nos acompañará el bien todos los días, dice el Salmo. Todos los días, y la misericordia de Dios nos acompañará. ¿Por qué la misericordia todos los días? Porque aunque seamos cristianos, sigamos a Cristo y recibamos gracia, de repente un día que otro fallamos, pero no en un adulterio, no en un robo, no en una mentira. Al menos al principio que somos bebés en Cristo, todavía algunas de esas cosas pudiéramos caer al principio, los primeros meses. Pero ya creciendo en Cristo al año, es un testimonio fiel, de ahí en adelante. Si no es así, es que se está engañando esa parte del cuerpo de Cristo, pensando que van a ir al cielo o que Dios los va a arrebatar. No, Dios no se va a llevar a la iglesia que esté con mancha y con arruga. Tienen que dar fruto y fruto y fruto, como dice nuestro Señor Jesucristo. Los pámpanos que están en mí, mi papá, que es el labrador, los va a limpiar para que den fruto. Y los va a seguir limpiando para que den más fruto. Y los va a seguir limpiando. Pero el que no dé fruto, que se quede nomás en el nacimiento y niño y siga igual, mi papá, como está seco, lo va a arrancar y lo va a aventar al infierno. No nos confiemos equivocadamente. Voy a sacarte textos que la enfermedad física, el dolor, los que conocemos a Dios sabemos que proviene del pecado. Porque ya conocemos a Dios y Dios nos lo ha revelado y nos lo ha mostrado. Y cuando ya nacimos, yo nací a los 41 años en Cristo, hace 14 años. Cuando nací en Cristo, Él me mostró por qué estuve enfermo tal vez, otra vez y otra vez. Que no eran naturales, que no era la gripa, o que no era un accidente, o que no era otra cosa, que me vino una enfermedad por problemas fisiológicos, sino espirituales, porque yo cometí adulterio en mi vida anterior, lamentablemente, y yo tuve muchos problemas físicos. Bueno, dice, confesión y arrepentimiento es la única solución.
la confesión y el arrepentimiento. Esto lo hablo para el pueblo que ya conoce a Dios y sigue padeciendo enfermedades cuando ya no debieran por causa del pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta de esos pecados alcanzará misericordia. Si tú eres una persona que cada domingo le pides perdón a Dios en el altar cristiano evangélico, si tú eres una persona que cada domingo en misa vas y te confiesas los mismos pecados todo el año, todos los años, toda la vida, estás en un grave riesgo. Eso no es la verdad, y esa no es la forma de confesarte, y esa no es la forma de arrepentirte, y esa no es la forma de tener una relación con Dios próspera. Dice aquí, primero, no lo encubras, y ahorita te voy a poner el video, bueno, de hecho ahorita ya puse el video, perdón, donde muestro, o déjame poner, bueno, ya ahorita voy a poner el video para que veas cómo encubren su pecado o no le dan el lugar de pecado porque no conocen a Dios ni su palabra, ni le dan el peso de verdad para que ellos lo tomen como una regla moral a seguir. Y continuamos. En Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Eso es intenso. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí, esa es la verdad. Y, sin duda, ¿quién de nosotros está libre de mentiras? Todos mienten. ¿Has mentido? Sí, claro. ¿Has mentido? Sí. ¿Cómo te llaman si mientes? Mentiroso y pecador. Mentiroso. ¿Has robado alguna vez? Sí. Sí. Eso es robar. ¿Han usado el nombre de Dios en vano? Ah, sí, culpable. No sé. Creo que he sido obediente en eso. Muy bien. Se le llama blasfemia cuando usas el nombre de Dios en vano. Lo que estoy haciendo es pasar por varios mandamientos para enseñar lo que somos. Nos revelan el pecado. Jesús dijo que al mirar con codicia cometes adulterio en el corazón. ¿Has mirado con lujuria? Sí. Así que escucha esto. Eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero del corazón. Cuando encares a Dios el día del juicio, ¿serás inocente o culpable? Depende si realmente te arrepientes de tu pecado. Ajá. ¿Y tú qué piensas? Estoy de acuerdo. Eso dice, habla sobre eso. Si crees en Cristo y si tú confías en Él y que Él será tu redentor. Él sufrió por nuestros pecados, así que nadie espera que seamos perfectos. Debemos intentar ser lo mejor que podamos y donde fallemos, Él podrá compensarlo. Entonces si fallas, Él lo compensa. Es como que Él paga la diferencia. ¿No estás segura? Bueno, así es como yo estoy segura, solo que es ¿Tú la qué mejor piensas, manera de Ben? ¿Estás explicarlo. diciendo... Como viste el video, tanta gente piensa que el pecado no es pecado, o que no es tan grave, o que todos pecan, o que todos mienten. Y la verdad es que sí, todos los seres humanos, por eso dice que tu misericordia me seguirá. ¿Por qué? Porque a pesar de que caminamos en integridad y en justicia mejor, a pesar que nos apartamos de muchos pecados por el poder de nosotros, podemos caer de repente en alguna mentira. Pero tenemos que correr y llorar a su altar a que nos vuelva a perdonar, suplicarle misericordia, porque ya tenemos presencia de Él, ya nos redarguye, ya no estamos tranquilos de haber mentido. Y antes mentíamos y nos reíamos, y nos divertíamos que éramos muy ingeniosos, que éramos muy hábiles para engañar. Pero ahora nos duele fallarle a nuestro Rey hermoso, que murió en una cruz por nosotros. Y antes no, ni importancia le dábamos, todos somos así. Antes peleábamos, envidiábamos, avariciábamos, lujuria, y pensamos que era normal, como lo dice toda esta gente que entrevistan. Entonces, yo no encubro mi pecado, dice, y para que yo no encubra mi pecado, necesito estar cerca de Dios para que Él me enseñe a ser humilde, sincero y honesto, para yo avanzar, si no, no voy a avanzar. Entonces, dice que tengo que confesarlos, tengo que decirle, hice esto, cometí adulterio, forniqué, me masturbé, tuve sexo abominable con mi esposa, entré en una pasión desenfrenada y la maltraté físicamente en una acción, la obligué a hacer esto o aquello. Tienes que confesárselo a Dios, no a otro hombre. Y que Dios escuche que eres sincero y arrepentido. Y si te apartes de eso, no vuelves a hacerlo. Porque no podemos jugar con Dios. Dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, o sea, en mi iglesia, no cualquier hombre que le hable, y oraren, o sea, se metan en oración con Él continuamente hasta que sean justificados, y buscar en mi rostro, o sea, que no nomás oraren por allá en el aire, que se humillen hasta que me encuentren en su espíritu, ahí donde van a ver mi rostro en su espíritu. Es algo espiritual que los que estamos en Cristo entendemos claramente. Y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos.
O sea, empieza a dar una serie de lista a Dios para recibir el perdón nuevamente después de haberlo conocido. No es tan sencillo andar de pecadores ahí, religiosos cristianos, diciendo que somos cristianos o que somos de Jesucristo. Risa y risa. Es un compromiso de aquí hasta el cielo, de aquí a la eternidad, ser cristiano. Testigos de Cristo no es cualquier cosa. Y nos cuesta todos los días morir a nosotros mismos. Y dice aquí él que nos apartásemos también de esos malos caminos, no solamente llorar, no solamente buscarlo orando, no solamente meternos oración a oración hasta que lo encontremos en nuestro espíritu a él, buscando su rostro con toda diligencia, sino que también apartarnos de lo que estamos haciendo mal, que le estamos pidiendo perdón. Dice, porque hasta entonces, dice Dios, entonces sí los voy a escuchar yo en los cielos. Hasta ese momento, no antes. Y les voy a perdonar entonces sus pecados por los cuales están atados o están sufriendo tristezas o enfermedades. Hasta ahí los voy a perdonar. Y voy a sanarles entonces su tierra, su corazón, su espíritu, su cuerpo. Los voy a sanar. Hasta entonces. Entonces de repente, en sus misericordias a la gente que no conoce a Dios, Dios nos envía a hospitales y oramos por enfermos. Y Dios en su amor a ellos, en su misericordia a ellos, que saben que nomás tienen religión, pero no tienen la verdad, pues Dios los sana. Para testimonio a ellos de que Dios vive, y entonces les dejamos la verdad. Tienes tú que buscarlo en el Espíritu, tienes que entregar tu vida a Él, y lo hacen, y se convierten a Cristo. Reciben sanidad como sanaba Cristo en la tierra. Entonces hace maravillas Dios, pero Dios no es el mago de nadie, ni el genio de la lámpara de nadie, ni la vara mágica de nadie. Dios es Dios, es lo más grande, sublime y majestuoso, jamás que existe ni existirá. Él es eterno, y que creó todas las cosas visibles e invisibles. Lo crean o no lo crean, y el que no tenga eso en su corazón plenamente, en el espíritu entendido, y que de esa manera se maneje delante de él con temor y con temblor, no lo conoce. Así sea evangélico, no lo conoce. Primera de Juan 1:9 dice, si confesare nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo no me confieso, y si yo no me arrepiento de apartarme de ellos, no hay limpieza. Es puro cuento, es un ritual como el sacramento de la absolución sacerdotal católica. Es puro cuento. Ay, qué bonito y esto. Seguimos igual de enfermos en el alma, volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer en lo mismo, porque son mentiras. Pero si estoy con Él, no vuelvo a caer porque tengo su presencia, tengo el poder de su gracia para no volver a caer. Me ayuda a sostener mi carne para no volver a caer. Dice Salmos 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no soy deshonesto, ni me reconozco el pecado que estoy cometiendo. Entonces yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo supo él que Dios lo perdonó? ¿Nomás porque fue honesto? Porque tuvo sanidad en el alma, tuvo sanidad en el espíritu, tuvo sanidad en el cuerpo. Ahora, si yo tengo un golpe en la mano o tengo una falsedura y voy con una venda, pues eso no es por el pecado, tuve un accidente, es otra cosa. O tengo un virus de la gripa, si Dios quiere me puede sanar, pero eso no es por el pecado, es otra cosa. Pero yo voy a ir ahí porque estoy triste, porque independientemente de mis enfermedades del cuerpo, yo estoy triste porque tengo una depresión, porque tengo un desánimo, tengo desaliento, porque estoy sufriendo y llorando por mis relaciones personales, porque no tengo la paz de Él, no encuentro soluciones, tengo opresiones demoníacas que me atacan y me quitan y me hacen pensar en suicidio, me hacen pensar en desesperanza, angustia. Entonces yo algo está pasando en mi vida que no está fluyendo la vida de Dios. Si le conozco, si tengo religión, pues aunque vaya al Santísimo o que vaya a la Eucaristía, yo sigo igual, sigo padeciendo los mismos problemas, porque no está Dios ahí. Y no estamos atacando a nadie, estamos hablando la verdad, y es como un cirujano oncólogo. Tú tienes un tumor y esa es la verdad, no te la voy a colorear, ni te la voy a pintar, ni te la voy a maquillar. Tienes un tumor y yo te voy a ayudar, pero voy a meter cuchillo, bisturí y te voy a romper tejido que está aledaño al tumor, que está pegado, tejido bueno de órganos a los cuales está pegado este tumor grande, para que no se desparrame el cáncer a tus órganos buenos. Te va a doler, te va a costar, lo vas a sufrir, pero vas a sanar. Esa es la verdad.
No andamos maquillando la verdad, aunque a la gente no le guste. Pero si quiere ser libre y sana, tiene que oír a Dios. Porque estamos inmersos en pecados y en maldades que decimos que son bonitas y divertidas. Y por eso padecemos enfermedades terribles, hasta emocionales. Y no sabemos que son espíritus que nos están atacando por causa del pecado. Ahora quiero ver unas enfermedades, cómo se ha manifestado esto. Yo quiero leerte cómo estar en Cristo ya no debemos de estar pecando. ¿Por qué te voy a mencionar estos textos? Repito, podemos volver a pecar, lo dice Juan, que si nosotros decimos que no somos pecadores, nos engañamos y Jesucristo no está en nosotros. Nosotros somos pecadores redimidos, que caemos, otra vez volvemos, hasta falta de fe es pecado, le menciona la Biblia, o hacer lo bueno, no hacer lo bueno sabiendo que debemos de hacerlo también nos cuenta como pecado. Entonces, hay muchas cosas que todavía tenemos que estar pidiendo perdón a Dios, pero eso no implica que sigamos, como dice el apóstol Pablo, que antes éramos fornicarios, antes éramos maledicientes, antes éramos contenciosos, antes éramos deshonestos, antes éramos desíntegros, antes éramos todo, pero ahora ya no, porque estamos en Cristo. Son las obras de la carne todas esas, pero ahora son las obras del Espíritu. Estamos en la paz, en la bondad, en la misericordia, en la verdad, porque estamos con Él. Pero, como quiera, seguimos siendo hombres que cometemos errores. De repente nos enojamos, de repente hablamos de más, de repente no somos prudentes, o sea, no somos perfectos, pero tenemos temor de Dios en volver a tomar los pecados de antes. Hay un temor que Dios pone en nosotros con su Espíritu, hay un temor que es avivado por nosotros por el conocimiento de las consecuencias del pecado, porque ahora somos conscientes de él y entendemos la magnitud de su consecuencia y la vivimos cuando estamos creciendo en Cristo. Vivimos del dolor de fallar y no queremos, y vivimos del dolor que le causamos a Él por no honrarlo como a Padre Santo, diciendo que nosotros somos hijos santos de Él. Entonces no nos engañamos, y entonces vivimos todos los días en nuestra mente peleando contra el pecado, peleando contra los espíritus que quieren tentarnos para irnos al pecado, para que nosotros nos mantengamos en la paz de Dios, en la amistad con Dios a través de Cristo. Dice Romanos 6:1, muertos al pecado ya los cristianos. Si tú te dices que eres cristiano, el apellido que tengas, metodista, presbiteriano, bautista, luterano, anglicano, luz del mundo, si tú eres católico, si tú eres pentecostés, lo que te llames de apellido, si tienes al Espíritu de Dios, mira lo que dice que es un cristiano realmente. Primero, ya estamos muertos al pecado. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Entonces, si tú estás en una religión que pecas y 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 pecas lo mismo, y sacramento y sacramento y sacramento y sacramento y lo mismo, ¿no estás en la verdad? Lee el texto, lee la Biblia y te das cuenta cómo es una vida que está siendo transformada para la gloria de Dios del momento que nace de nuevo. Repito, 1 Corintios nos dice en el capítulo 3 que somos niños en Cristo al nacer y que como niños fallamos un poquito, tenemos todavía contiendas, tenemos todavía alguna mentira, pero tenemos el Espíritu que nos está corrigiendo por amor, un buen Padre, Dios, y dejamos contiendas y entonces somos mejores testigos de Cristo, nuestra vida está siendo santificada y santificada cada vez más, somos personas íntegras, ya no robamos, ya no engañamos, ya no maldecimos con nuestra boca, pura palabra que edifique a los oyentes, toda esa obra la hace Dios en un hijo. Si no estás en ese plan, entonces, y en ese proceso, estás en una religión de mentira, o tú mismo estás en una doctrina buena, te quedaste ahí parado, eres ese pámpano que está seco, y te van a venir echando al infierno. Necesitas meterte en serio con Dios, y no estar jugando con la salvación. Si le conoces, y si estás en la religión falsa, necesitas huir. ¿Cómo? Busca a Dios, no nosotros, busca a Dios. Nosotros somos pecadores redimidos por su misericordia, para que Él te lleve a un lugar donde se da la sana doctrina y el Espíritu tome control de tu vida, el Espíritu Santo. Dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que sigan obedeciéndolos en esos deseos, porque el pecado ya no se enseñorea de ustedes que están en Cristo. O sea, el pecado ya no los domina, porque no están ya bajo la ley. Es decir, ya no estás en una religión que te dice no debes de mentir.
no debes de avariciar, no debes de tener lujuria, no debes de masturbarte. Ya no estás que te están dictando la ley, la ley, la ley. Ya no estás como los testigos de Jehová que nomás te dicen cómo te portes bien. Ya no estás con los católicos que te dicen que te debes de portar bien y te dan sacramentos para que te ayuden. No, ya no estás ahí, te dice aquí Dios. Estás con el verdadero Cristo, con la verdad absoluta de su palabra que es espiritual para sus hijos, que nada más el Espíritu se las hace entender. Entonces, estás bajo la gracia de Dios, no bajo nada más los mandatos de la ley. Si la gracia de Dios está en ti, tú puedes cumplir la ley. O sea, dejas de mentir, dejas de avariciar, dejas de contender, dejas de tener lujuria, dejas de ser mentiroso, es lo que está diciendo. Si no, el Espíritu de Dios no está en ti. En otros versos también lo dice Pablo, pero dice, pero gracias a Dios en el verso 17 en el mismo capítulo, que aunque eras esclavo de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y ya libre del pecado, ahora eres siervo de la justicia de Dios. O sea, ya libre del pecado, ahora sí eres testigo fiel de que vives conforme a Dios le agrada que viven los seres humanos, mostrando la gloria de Jesucristo en sus vidas, viviendo con ese nivel de rectitud, integridad, conforme Dios establece en su palabra. ¿Por qué? Porque entonces seguiste una doctrina, una enseñanza, de ahí lo vital. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas de sacramentos y dogmas de fe inventados por siglos, no tienen poder para cambiar a la gente. Tienen poder para engañar a la gente, aunque los líderes también han sido engañados cuando entraban al seminario. Es un engaño general de siglos. Entonces todo el mundo engañado y creyendo que es la verdad, pero no hay poder para crear vidas para la gloria de Dios en la magnitud que un ser humano debe vivir parecido a Cristo. No mujeres piadosas que ayudan a los demás a comer o llevar comida, sino llenos del poder de Dios para liberar endemoniados, para sanar enfermos en el nombre de Jesús. De gracia recibiste, dad de gracia, decía Dios. No nada más los apóstoles, todo el que es su hijo. Cristo dijo, los que creen en mí echarán fuera demonios, sanarán enfermos, los que crean en mí. Esa es la señal que los va a seguir en todas las generaciones hasta que yo vuelva a venir. Eso dijo Cristo, no yo. Pero la gente no entiende eso, dice que eso se terminó en aquel tiempo porque siguen mentiras. Pero nosotros seguimos viviendo esas señales, vamos a hospitales y vemos que Dios sigue sanando con nuestras vidas, usándolas como ministros, y liberamos endemoniados de enfermedades, no nada más de que se les voltean los ojos. De todo tipo de demonios hay. Pero es algo que lo vas a entender hasta que estés en el Espíritu de Dios. Y dice Juan 1:16 que de Jesucristo todos los días los cristianos tomamos gracia sobre gracia sobre gracia. Todos los días en oración. Para que Él nos dé poder para sostener esta carne y que no caiga en tentación. Y cuando sea tentada, mantenernos fieles a Dios. ¿No solos no podemos? Dice 1 Tesalonicenses 4, cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en honor y santidad, obviamente en el hecho conyugal, y no estén con pasiones de deseos desordenados, como los otros gentiles que no conocen a Dios y dicen conocerlo. Hay tanta gente que tiene religión cristiana y que hacen atrocidades y abominaciones en la cama con sus esposas, o sus esposas con sus esposos, o que usan juguetes sexuales, o que ven pornografía para tener intimidad, o que practican prácticas que en la pornografía ven de sexo antinatural por lugares donde no es creado. La boca se creó para comer, para hablar, y todos los órganos y todas las partes de él lo testifican, no para tener sexo. El ano se creó para defecar, no para tener sexo. Y todo ese tipo de actividades, infinidad de creyentes que dicen creer en Dios, que por estar casados pueden hacer lo que quieran. Por eso dice aquí, con deseos de pasión desordenada. Así creen que tienen a Dios. Están bien locos. No, ustedes mantengan su matrimonio en santidad y en honor. Y con eso vas a hacer un matrimonio aburrido, no. El que tiene el Espíritu Santo y está casado con su esposa, son de los testimonios más felices y de intimidad más limpia, pura y de gloria, con una pasión de amor, pero una intimidad que la quisiera conocer todos los matrimonios del mundo. No se comparan. Independientemente que haya gente que tenga valores y no conozca a Dios y respete y honre la intimidad en el hecho conyugal. Ahora, ¿cómo yo sé que ya fui perdonado? Y con esto termino. Dice Salmo 51:6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo
O sea, si yo me voy a acercar a Dios en oración, no con un sacerdote, la verdad en lo íntimo es nada más Él y yo. Si yo me voy a acercar a Él en lo íntimo ahí, cierro la puerta como dice Cristo, cierra la puerta en tu aposento y métete con papá. Y dice, y en lo secreto entonces tú me haces comprender tu sabiduría. Dice, yo me meto contigo en oración y tú me muestras lo oculto, lo que no entiendo de la palabra, lo que está escondido, me haces comprender todo esto que están explicando los maestros que ya les hiciste explicar, o los pastores, o tus siervos que ya lo vivieron. Entonces, igual tú mismo me lo vas a enseñar a mí, le decía el salmista, purifícame con hisopo, que era un hisopo, es una planta que es como un algodón blanco que usaban los sacerdotes para poder rociar sangre o aceite en los lugares santos para santificarlos. Entonces por eso dice, límpiame con hisopo, porque es una forma de purificación judía. Lávame, porque se lavaban con agua ellos, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Fíjense lo que es alguien que ya es perdonado. Está descifrando el perdón de Dios. El salmista, que estaba muerto de pecados y que estaba muerto de dolor en el cuerpo físico, ahora él está revelando, y Dios a través de este verso y de este pasaje, cómo es la sensación del perdón. No que alguien te diga, ya 10 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, ya estás perdonado, y sigues sufriendo en tu casa por el mismo pecado, y sigues triste porque aunque pediste perdón, o sigues contento en tu conciencia porque ya te perdonaron y vuelves a caer en lo mismo. Son mentiras. Entonces dice, ¿cuál es el resultado de ser perdonados? Hazme oír gozo y alegría. O sea, vuelve tu espíritu a tener alegría, dejó la tristeza, el dolor. Se recrearán los huesos que tú mismo habías abatido por el pecado. La sanidad viene a tu cuerpo físico. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. O sea, es un clamor, porque si nos perdona Dios nos limpia de lo que hicimos, porque quedamos contaminados en nuestro espíritu, por eso hay opresión demoníaca y puede haber contaminación demoníaca. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí, purificado por todos lados donde fue contaminado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, que lo quita por el pecado. Es volver a vivir. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, y entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por eso predicamos, amigos, como me ves predicando hoy, no para imponer doctrinas, no para atacar religiones, porque de ahí yo salí de ese engaño y nunca podía tener paz y nunca pude sanar de 1000 cosas, por más eucaristías que tomé y por más absoluciones que me dieron. Yo llegué a un lugar que me dijeron una vez el sacerdote, estás lleno de adulterio, esto y lo otro, 40 Padres Nuestros y 40 demás, yo no me las sabía, así completitas. Me dice, ahí están pegadas en los reclinatorios, había todo el mundo reclinado así en una iglesia bien grande. Y ahí estoy, Padre Nuestro, 40, Santa María, 40. Y salí de ahí y me seguía sintiendo triste, porque me estaba divorciando, porque esto, porque el otro, porque como quiera tenía todo el pecado encima, y otra vez con las tentaciones de volver a ir a lo mismo pecado. No podía salir adelante, destruyéndome. Hasta que conocí a Cristo. Y Cristo me hizo libre de todo eso. Me quitó la culpa, me quitó el pecado, me quitó las secuelas y las consecuencias y todo. Y ahora yo puedo extender mis manos y alabarlo. Puedo postrarme y buscar su rostro gracias a Él. Puedo tener una relación personal con Él. Puedo, si me equivoco, encontrar misericordia cada día con Él. Pero no viviendo igual que antes, sin temor de Él. Si estás padeciendo enfermedades terribles que no encuentran la solución, más que estás tomando pildoritas para los síntomas superficiales, pero la raíz del problema ahí está fuerte. Busca a Dios, pero no por la conveniencia de tu salud física, porque ya te enteraste que hay un problema espiritual fuerte en tu raíz y de raíz. Para que te entregues a Él, para que lo aceptes por tu único Señor, para que te arrepientes aún de tu mala religión que has estado engañado y engañada, para que nazcas en el Espíritu por Él, y ya después te bautices en el agua por Él, y camines en su verdad en Él y por Él, y no porque te la dicen otros hombres y te convencen, porque intervengan espíritus de error. Hasta aquí llegamos, hermanos, hasta aquí llegamos, amigos. Hasta la próxima.